Saludos muchachos, les dejo la clase de esta semana en este video. Por ahí también les he adjuntado un archivo PDF donde pues no tiene mucho, habla sobre la, la búsqueda, digamos, o mostrar datos y la actualización de los datos. Por cuestiones de tiempo, porque la clase se las he subido un poco tarde, no voy a ver la parte de la actualización para que ustedes tengan tiempo de poder realizar la tarea, que no sea tan larga la tarea. Entonces vamos a dejar para la próxima o en otro videito les subo la parte de la actualización de los datos. Resumiendo un poquito la clase anterior, teníamos por ahí la parte de inserción de los datos en la base de datos. Veíamos cómo conectar el código Java hacia MySQL para poder hacer las inserciones. Esto que estamos viendo acá pues era el pequeño formulario así creado a lo rápido, digamos, que hacía la conexión, que insertaba los datos que yo escribía acá en estas cajas de texto a mi base de datos. Tenía por ahí la base de datos, si se recuerdan, yo usaba una base de datos que se llama prueba y específicamente estaba trabajando con la tabla que se llama productos. Que si yo hago un select a la tabla productos, pues lo que voy a ver es simplemente lo que tengo almacenado en ella. Y la inserción a esta tabla yo lo hacía a través de este pequeño formulario, donde habíamos conectado Java con SQL, MySQL. Ahora lo que vamos a hacer es ver cómo mostrar todos estos datos que yo estoy viendo acá directamente desde la base de datos, pero yo los quiero mostrar en una página web como esta, que va a formar parte de mi sistema. En el caso de que tuviéramos un sistema real, digamos, en algún momento yo tengo que mostrar esos datos para ver eh, qué es lo que tengo guardado en mi base de datos. Entonces, repito, ya hemos visto cómo insertar. Entonces, ahora vamos a ver cómo mostrar todos esos datos. De repente yo quisiera ver qué productos tengo, cuál es la existencia de cada uno de los productos, qué precio tiene X producto. Entonces, yo de repente quisiera visualizarlos acá en una página web que está formando parte de mi sistema. Entonces, esa es la idea de esta clase. Repito, la parte de la actualización no la vamos a ver, solo la parte de cómo mostrar estos datos en una hoja web que va a formar parte de mi sistema. Entonces acá tengo, bueno, esto es la clase anterior. Acá tengo mi formulario, que es el que estábamos viendo hace un momento en la página web. Y tenía una página llamada procesar, que era la que acachaba, lo voy a decir de esa manera, agarraba lo que está en este formulario, bueno, en este formulario que estoy viendo acá, es el que agarraba esos datos, los procesaba, hacía la conexión a la base de datos y ejecutaba el query, que es el insert into. Eso es la clase anterior. Esto ustedes lo tienen, yo se los compartí. Entonces ahora vamos a ver cómo mostrar esos datos en mi página web. En el sistema puede ser que tengamos muchas páginas y cada página tenga que conectarse a la base de datos para hacer alguna acción. Entonces lo que podemos hacer es, en vez de estar creando una conexión en cada página, en vez de estar repitiendo el código en cada una de las páginas que se van a conectar a la base de datos, lo que podemos hacer es colocar la conexión en un archivo y estar agregando ese archivo en cada página donde yo la necesite. Así me evito estar haciendo o repitiendo código y se va a ver mucho más ordenado y limpio mi código. Entonces lo que vamos a hacer, hoy vamos a hacer la conexión de manera diferente. Yo la conexión la hacía acá en el código. No es que esté malo, no está malo, pero quizás sería mejor hacerlo en un archivo aparte para luego solo llamar a ese archivo. Y así me evito estar repitiendo código, como vuelvo a decirlo. Entonces, ¿cómo voy a agregar mi conexión a un archivo para tenerlo ahí a la mano, digámoslo de esa manera? Me voy a mi proyecto se llama datos. Estoy siempre en el proyecto que usé la clase anterior. Entonces, acá estoy, voy a web page y hago clic derecho, nuevo, JSP. Y acá yo le voy a colocar de nombre a mi archivo, le voy a llamar conexión. Esto no me sirve y esto tampoco me sirve. Esto es código HTML, no me sirve en este momento. Solo vamos a colocar código Java prácticamente, así que no nos sirve. Así que
Voy a bajar este símbolo. Vamos a quitar esas comillas y ahora sí, ya puedo comenzar a escribir mi código HTML. Lo primero que tengo que hacer es agregar ciertas librerías que son las que funcionan junto a Java y MySQL. Son las que me van a ayudar a conectarme, a ejecutar consultas, a agarrar el resultado que me haya devuelto la consulta. Entonces necesito importar ciertas librerías. ¿Qué librerías son? Bueno, primero la que necesito es la de SQL Connection, que es la que se va a encargar de las conexiones con el servidor de MySQL. Entonces le digo import java.sql.connection connection. También debo de importar el driver manager, que es el driver que me ayuda a realizar las conexiones. Entonces aquí le digo java.sql.driverManager. También necesito agregar una librería llamada ResultSet, que es la que permite obtener el resultado que me devuelve la consulta. Entonces necesito decirle acá también import java.sql.resultSet. ResultSet, a ver si no lo he escrito mal. ResultSet, no. Y también necesito un objeto o una librería para manejar objetos del tipo statement, que son los que crean y ejecutan consultas. Entonces le digo import, que me importe la librería que se llama statement. Statement. Y para manejo de errores también voy a importar la librería que se llama SQL Exception, por si hay algún error al momento de la conexión a la base de datos. Entonces acá le digo java.sql.sql exception. Y con esas librerías que hemos importado, pues básicamente tenemos una buena parte. Tenemos objetos de conexión, un objeto que me va a manejar el driver, un objeto para obtener o agarrar o guardar el resultado que me devuelve la consulta, el statement que ejecuta las consultas y el SQL exception, que es el que me va a manejar los errores. Ahora, ya importé las librerías, ahora sí voy a continuar con la conexión. Entonces acá abro estos símbolos que son los que me permiten escribir código Java. Y lo que voy a hacer primero es declarar un objeto de tipo connection. Connection. Y le vamos a agregar a ese objeto con dos N de conexión o una con de connection. Y inicialmente va a tener ese objeto nada, no tenemos ninguna conexión. Y también vamos a declarar un objeto del tipo statement, que es el que nos ayuda a ejecutar las consultas. Bien, perdón, ahí pausé el video un momento que estaban hablando, así que las disculpas del caso. Decía, debemos agregar también un objeto del tipo statement, que es el que va a ejecutar también las consultas. Entonces a este objeto del tipo statement podemos agregarle pues cualquier nombre. Le vamos a agregar, no sé, consulta o SQL le vamos a poner de nombre. Nos va a ayudar a ejecutar pues código SQL. Entonces le vamos a llamar SQL. Y ya tenemos los dos objetos y los dos están apuntando a nulo. No tienen nada asignado. Entonces vamos a realizar la conexión. Voy a utilizar el try catch para ver si tengo algún error, pues a cacharlo, digámoslo de esa manera, a cacharlo. O guardarlo, digamos, en alguna variable para mostrarlo. Si sucede algún error en la conexión, yo le voy a decir a mi código que me lo muestre. Entonces le voy a decir que
me dé un mensaje que diga error en la conexión. Y a esto le voy a concatenar el error, que es el parámetro E que he definido en el catch. Y en el try, es decir, si todo va perfecto, si no hay ningún error, ¿qué quiero que haga mi código? Primero debo definir el nombre del driver. Eso lo hago con class.forName. Esto simplemente es sintaxis. Esto ya está dado. Simplemente hay que seguir la sintaxis que nos da por defecto Java. En este caso es para registrar el driver. Simplemente es class.forName y entre paréntesis pues va la línea de código que estamos viendo a continuación. Entre comillas con .mysql.jdbc, que es el driver que estamos utilizando, .driver. Ahí con eso ya hemos registrado el driver. Ahora sí voy a decir al objeto con, que es el que va a tener la conexión, hacia dónde se va a conectar. Entonces, este objeto llamado con va a tener una conexión, connection, a través de a través de driver manager, y este driver manager pues nos va a obtener la conexión get connection, y este recibe algunos parámetros. Recibe el servidor, el usuario, y también recibe la contraseña. Entonces, acá entre los paréntesis yo le debo de dar esos parámetros. Primero le voy a decir que voy a utilizar el driver JDBC para MySQL, dos puntos, y este va a apuntar hacia mi servidor. Si yo tuviese un servidor en red, yo tendría que escribir la dirección IP de ese servidor para que se conecte a ese servidor. Pero como en este caso yo me estoy conectando a mi misma máquina, yo tengo un servidor en mi máquina, pues debería de ser localhost en el puerto que está guardado. En mi caso, no sé si les comenté en el video anterior de la clase, que por defecto el puerto de MySQL es 3306 y el 3308 es de otro servidor que viene en WAMP Server, que es MariaDB, pero por alguna razón que aún no logro saber cuál es, mi servidor MySQL está en el puerto 3308 y MariaDB está en el puerto 3306. Entonces, como yo me quiero conectar a MySQL, yo le digo 3308. En su caso, debería de funcionarles sin agregar el puerto. En el caso de que les dé problemas con el puerto, agréguele 3306. Hasta ahí ya agregamos el servidor. Ahora nos hace falta decirle el nombre de la base de datos. El nombre de la base de datos. Si usted se recuerda, mi base de datos se llama prueba. Prueba. Entonces a ella le dimos el primer parámetro, el servidor, la base de datos, y ahora hay que decirle el usuario, coma, comillas, y mi usuario por defecto es root, que es el con que se instala el WAMP server. Otro parámetro que espera es la contraseña, coma, para separar el parámetro, y por defecto cuando se instala el WAMP server, contraseña no tiene, entonces simplemente pues iría en blanco, solamente con las comillas, así que no debería no lleva ningún espacio. Si le colocamos un espacio, eso nos va a generar un error. Si no tenemos contraseña, pues no va ninguna contraseña. Aquí nos está marcando un error en esta línea. Creo que es por el espacio. No, no hay espacio. Vamos a ver. ¿Dónde está el error? Vamos a ver, vamos a revisar acá.
Denme un minuto, no logro ver el error que me está. Ah, aquí está. Es manager. Allí teníamos mal escrito, es driver manager. Entonces ahí ya tenemos o ya estamos apuntando a nuestra base de datos. Ya tenemos nuestra base de datos. Así que ahora podemos ver si nos está conectando. Para ello utilizamos el objeto del tipo SQL, perdón, del tipo statement, que hemos llamado SQL el objeto. Vamos a decir entonces que SQL va a ser igual a la conexión punto create statement para comprobar si se está conectando o no. Si se está conectando, vamos a decirle a Java que nos muestre en una línea un mensaje que nos diga conexión exitosa. Vamos a guardar todo esto y vamos a correr el archivo. Y si nos fijamos, nos está devolviendo conexión exitosa. Significa que nuestro código se está ejecutando y se está conectando perfectamente. Así que ya tenemos entonces nuestro archivo de conexión. Todo este archivo lo podemos estar utilizando en todas las páginas que vayamos creando para estarnos evitando estar creando la conexión a cada momento. Voy a eliminar esta línea, solamente era para probar, y guardo. Entonces ya tengo en un archivo que se llama conexión, mi conexión a la base de datos que se llama prueba. Pero no es todo el trabajo el de esta clase. El trabajo es hacer que todos estos productos se nos muestren en nuestro sistema, que se nos muestren acá. Entonces voy a agregar una página más. A esta página le voy a llamar productos, le vamos a llamar productos, finish. Bien, en esta página es donde yo quiero que me cargue todos los productos. Lo primero que voy a hacer es agregar mi archivo de conexión. ¿Cómo lo agrego? Para agregarlo simplemente abro signo menor que, luego porcentaje, arroba y la palabra include, de incluir. Include file, incluir archivo y entre comillas dobles el nombre del archivo. Mi archivo se llama conexión.jsp y cierro estos signos que había abierto antes. Con ello lo que he hecho es agregar el archivo de conexión que acabo de crear. Y el título de mi página pues le vamos a llamar existencia de productos. Existencia de productos. Ya tengo por ahí. Vamos a agregarle este nombre de productos. Y ya tengo mi página que se llama productos. ¿Qué tiene ahorita productos? Pues ahorita no tiene nada. Productos.jsp no tiene nada, solamente tiene un nombre. Y la idea es que nos cargue todo esto en esta página. ¿Cómo lo vamos a hacer? Podemos utilizar frameworks que ya están hechos o librerías que ya están hechas en internet. Podemos utilizarlas para cargar todo este tipo de cosas que queremos hacer, pero lo vamos a hacer, como decimos a buen salvadoreño, lo vamos a hacer a pie, lo vamos a hacer de manera manual, sin auxiliarnos de ningún framework que nos haga el trabajo. Lo vamos a hacer a partir de cero. Si yo veo la consulta que tengo en MySQL, si me doy cuenta, simplemente esto es una tabla. Una tabla con 4 columnas y un montón de filas. Cada producto representa una fila y columnas tengo 4. Entonces para mí esto es una tabla. ¿Puedo crear tablas utilizando HTML? Claro. Entonces vamos a utilizar una tabla y en esa tabla vamos a cargar todo lo que tengo en la tabla de productos, pero la vamos a cargar desde MySQL. Entonces vamos a agregar una tabla, vamos a decirle table, vamos a
Vamos a cerrar esa tabla también, ya la agregué. Vamos a cerrarla por acá abajo. Tengo mi tabla y vamos a recordarnos un poquito de HTML. ¿Cómo creo una columna? O cómo creo una fila, perdón. Primero es la fila en este caso. ¿Cómo creo una fila? Utilizando la etiqueta TR. TR, con ello tengo una fila. ¿Cuántas columnas van a partir esta fila? Ya dijimos que 4. ¿Cómo se crea una columna? Utilizando la etiqueta TD. Esto es HTML. Si yo veo mi código MySQL o mi tabla, veo que tengo código, descripción, existencia, precio. Código, descripción, existencia, precio. Entonces yo voy a necesitar 4 columnas por fila. Tengo código, nombre le vamos a poner en vez de descripción. Por acá tenía existencia y precio. Guardo y lo que voy a obtener simplemente es esto. Voy a obtener más o menos las columnas de una tabla. Tengo 4 tablas, tengo 4 columnas, perdón. Vamos a irnos al código acá en la tabla, en el table. Y vamos a decirle border igual 1 para que nos la raye, digamos. Raye y ya nos aparezca así. Vamos a agregarle también por ahí un tamaño a la tabla. Vamos a darle un tamaño de 650. Y vamos a agregarle también que no se vea así de esta manera la tabla, estas líneas dobles, que no se vea así. Para ello le damos un padding a la celda o un cell padding igual a 0. Y le vamos a quitar también esos espacios que se ven como dobles utilizando cell spacing igual 0. Con ello lo que vamos a hacer es que nuestra tabla se vea más o menos así. Ya tenemos entonces las cabeceras de las columnas. Vuelvo a mi código y ahora me hace falta agregar pues otra columna, no, perdón, sería otra fila, perdón, sería otra fila acá automáticamente y que esas filas se vayan llenando o se vayan agregando automáticamente, depende cuántos registros me lleve desde la base de datos. Si yo tengo acá, si yo estoy viendo 20 registros, ese registro debería de irse conmigo hacia la tabla que estoy creando. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. No voy a hacer manualmente, por decir algo. Acá yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, digamos que hay 20 registros acá. Digamos que hay 20 registros. Yo en el código Java no voy a hacer, bueno, si se recuerdan, TR es un registro. No voy a hacer 20 TR o TR. No voy a hacer 20, no voy a hacer un registro para cada registro. Imagínense en ese registro no hubiesen 20, sino que hubiesen 500 registros, se me iría una eternidad haciendo todo eso. ¿Cómo logro hacer entonces que la tabla se vaya llenando automáticamente registro a registro según la cantidad de registros que me lleve de la base de datos? Eso lo hago utilizando código Java, obviamente, utilizando el result set y específicamente una característica del result set que se llama next, que es el que va a ir viendo si hay más registros y los va a ir arrastrando a la tabla. ¿Cómo hago eso? Como lo que viene es código Java, yo debo de agregar siempre estos símbolos. Es lo que a mí me permite escribir
código Java. Entonces, acá le voy a decir que en esta porción de código que acabo de abrir, yo voy a tener código Java. ¿Qué necesito entonces? Necesito una variable del tipo string. Yo le voy a llamar consulta. ¿Qué va a tener esta variable llamada consulta? Pues va a tener el query select asterisco from productos. Select asterisco from productos es el query que a mí me devuelve todo esto. Si yo voy a la base de datos, vean, select asterisco from productos me devuelve todo esto. Y como lo que yo quiero es listar todos estos datos en la tabla, entonces la consulta sería select asterisco from productos. Ahora sí, voy a utilizar un elemento del tipo resultSet, que es el que me guarda, digamos, un resultado de una consulta. Entonces digo resultSet. A este resultSet le voy a llamar datos y este objeto que se llama datos va a ser igual a sql.executeQuery. Execute query es como decir ejecute la consulta. ¿Cuál consulta? ¿Qué tenemos en la variable llamada consulta? Tenemos select asterisco from productos. Entonces le estoy diciendo, ejecute select asterisco from productos y guárdelo en este objeto llamado datos del tipo resultSet. Eso es lo que estoy diciendo básicamente. Guárdeme en la variable llamada datos lo que me va a devolver. ¿Y qué es lo que me va a devolver? Me va a devolver esta tabla. Entonces en este momento, esta tabla, ¿quién es o qué la tiene? La tiene guardada mi objeto llamado datos. Y datos es del tipo resultSet. ¿Cómo hago ahora entonces para mostrar esa tabla abajo de cada una de las columnas? ¿Cómo hago para pintar esos datos en esa tabla? Tengo que recorrer esa tabla registro a registro y mostrarlas en las columnas correspondientes. ¿Cómo lo hago? Para ello voy a utilizar un while. Voy a recorrer ¿a quién? A la variable datos, utilizando next. Lo que hace next es en un primer momento se coloca en el primer registro, en este caso, en este. Él se va a ubicar acá. Y lo que hace next es simplemente ir registro a registro, hasta llegar al último. Cuando él ya no encuentra, él se va a detener. Entonces le digo que recorra la variable que se llama datos una a una, es decir, next. Entonces acá agregamos la el signo para el while y acá hay que tener un poquito de cuidado con lo que viene porque si no nos fijamos nos va a estar dando problemas un símbolo. ¿Y qué símbolo es este? Veamos un poquito la lógica. Aquí está un poquito medio enredado lo que vamos a hacer. Dijimos que con cada tr se obtiene una nueva fila. ¿Y qué es lo que yo necesito agregar en esta tabla? Una nueva fila. Entonces yo tengo que utilizar código HTML para poder sacar otra fila y que ésta se agregue a la tabla que ya traigo. Pero yo no puedo mezclar o no puedo tener junto código Java con HTML. No puedo, eso me va a generar un error. Yo no puedo hacer eso. Entonces, dentro de este while, que es Java, debería de quedar código HTML, etiquetas HTML, y eso me va a dar un error. Entonces, de alguna manera yo necesito cerrar esta llave, pero utilizando Java. ¿Cómo lo hago? Voy a ubicarme un poquito más abajo y aquí voy a sacar otra vez código Java. Y lo único para lo único que me va a servir esta línea de código Java es para cerrar
la llave que traigo desde arriba. Aquí tengo un error en el while, es while. Entonces, si se fijan, ahora el error ya desapareció. ¿Por qué? Porque la llave está abierta dentro de código Java, pero también la estoy cerrando con código Java. Así que no tengo ningún problema. Ya la abrí, ya la cerré. Ahora bien, ¿qué voy a hacer dentro de estas llaves entonces? ¿Qué me hace falta? Porque si yo guardo ahorita y corro el código que tengo, no tengo nada. No ha pasado absolutamente nada. Lo que me hace falta es obtener una nueva fila con tr. ¿Y qué voy a tener dentro de este tr? Y aquí es donde viene lo interesante. Yo tengo una columna, voy a obtener, bueno, en realidad necesito 4 columnas. Una columna para el código, nombre, existencia, precio. Entonces voy acá, copiar este código. Voy a poner 4 columnas, que es la línea, que son las líneas que se van a ir agregando en la parte de abajo de cada nombre de columna. Entonces, ¿qué debería de haber adentro de este TD? De cada TD debería de estar en el primero el código, en el segundo la descripción, en el tercero la existencia y en el cuarto el precio. ¿Cómo logro eso? Como eso ya es código propio de Java, yo tengo que sacar los símbolos, agregar los símbolos propios de Java y le digo que ahí me imprima out.print, me imprima el, el nombre de la variable que tiene los datos, el que tiene guardada la tabla, se llama datos, datos.get, y aquí hay que tener cuidado. Puede ser getIn, getString, getDouble, depende del tipo de dato que me esté enviando la tabla. Por ejemplo, yo el dato código lo tengo definido en MySQL como entero. Descripción lo tengo como un string, como texto. Existencia lo tengo como entero y precio lo tengo como decimal o doble. Entonces tengo que tener en cuenta eso. Como en la primera columna yo voy a hacer referencia a código, yo sé que código es entero. Entonces digo get in de entero. Entre paréntesis, el, no, el número de columna. Recuérdense, lo que tiene datos es una tabla. Una tabla como un vector multidimensional. Tiene una tabla y tiene columnas. Columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. Si yo quiero hacer referencia a la primera columna, entonces le digo 1. 1. Punto y coma. No olvidar el punto y coma. Entonces le estoy diciendo, recorra la tabla y extráigame e imprímame en la columna primera, imprímame lo que tiene eh, la variable datos, pero específicamente extráigame y colóqueme ahí lo que tiene la columna 1. Vamos a ver qué pasa, voy a guardar, voy a actualizar y vean, ya me agregó el código. Tengo 1, 2, 3, 10, 99. Si yo voy a la base de datos, voy a ver si esto coincide. Tengo 1, 2, 10 y termina 7, 7 y 9, 9. 7, 7 y 9, 9. Ya me extrajo la primera columna. Ahora me falta extraer el nombre, la existencia y el precio y colocarlo simplemente ahí. Entonces acá simplemente voy repitiendo un poquito el código. Primero los signos que me permiten escribir Java y dentro de ese código le voy a decir out.print que me imprima ahí la variable datos.get. Como voy a extraer el nombre y nombre ya lo tengo como string o varchar, que es lo mismo,
Entonces le digo get string, extráigame la columna 2. Punto y coma, no olvidar el punto y coma, guardo y actualizo y vean, ya me trajo ahora lo que tengo en la columna llamada descripción de mi base de datos. Nos hace falta existencia y precio. Vamos entonces a ello. Siempre agrego los signos que me permiten escribir Java y dentro de ellos le digo out.print, imprímame ahí, datos.get, como yo tengo definido como entero, get in, extráigame la columna 3, punto y coma, y de un solo vamos a hacer la otra. Agregamos los símbolos para escribir Java, le digo out.print, imprímame datos.get, como precio lo tengo definido como decimal o doble, le digo get double, doble, y extráigame la columna 4 e imprímala ahí justamente donde le estoy diciendo. Voy a actualizar y yo debería de ver la tabla que tengo en MySQL. Veamos el último registro solo para comparar. Código 99 es un teclado HP, 25 de existencia y precio 50. 99, teclado HP, 25, 50. Entonces mi código sí está funcionando bien. Quisiéramos hacerle algunos arreglos a esta tabla. Ahí es cuestión ya de creatividad, metiéndole CSS directamente o metiéndole la librería Bootstrap para que esa tabla nos quede bastante bonita. Queremos, no sé, por decir algo, por lo menos ahorita, para darle una vista un poco más diferente, centrar esos datos para que no se vean muy así alineados a la izquierda como lo tenemos ahorita, podríamos hacer acá en el código HTML agregar un div, por ejemplo. Vamos a agregar un div y le vamos a decir align center, que nos alinee ese div o ese contenido al centro. Entonces, como abrí un div, lo cierro y guardo y ejecuto, actualizo. Y acá sucedió algún error. Vamos a ver. Align center, acá está el error. Guardo y actualizo. Y ahora el código pues ya me aparece al centro, ya se ve un poco más diferente. Podríamos hacer lo mismo con estas otras dos columnas, simplemente con agregar ese código o un contenedor y ese contenedor alinearlo al centro para que nos quede perfectamente en el centro. Nos hace falta la parte de actualizar. De repente pudiésemos decir que queremos actualizar, por ejemplo, el nombre de este producto. Pudiésemos hacerlo agregando unas columnas acá con un enlace y que ese enlace me lleve a otra página y que me agarre el código. No lo vamos a hacer, se lo voy a subir en otro videito aparte. Nos vamos a quedar hasta acá. ¿Y cuál va a ser el trabajo de ustedes? Lo explico un poco breve. Si nos damos cuenta, yo he extraído todo lo que tiene la tabla, todo lo que tiene la tabla. Pero ¿qué pasa si quisiéramos ver un producto en específico? Si quisiera ver, por ejemplo, cuántos mouse tengo, me interesa solo el mouse, no me interesa nada de lo demás. ¿Cómo puedo hacer eso? Ese es el trabajo de ustedes. Una idea de cómo lo podrían hacer. Voy a mi código, lo que yo haría, esto es lo que yo haría. Eh, yo colocaría por acá alguna cajita. No sé, digamos que voy a buscar el nombre, voy a buscar el producto por su código. Yo agregaría una, una cajita, una cajita, una cajita que me permita ingresar el código del producto a buscar.
agregaría una cajita que aquí me diga el número del código que quiero del producto que quiero buscar y agregaría un botón, agregaría un botón aquí a la par. Agregaría la cajita para el código, un botón que diga buscar y que me ejecute el código, este código. ¿Cuál sería este código? Que me ejecute este código. Entonces la lógica sería eh, agarrar lo que tiene la cajita si se fijan, yo le agregué un ID, la cajita se llama buscar, yo puedo capturar lo que tenga ese, o lo puede hacer con el nombre, name, buscar. Puede obtener lo que tiene esa cajita a partir del nombre o del ID y puede capturarlo y lo puede colocar en una variable. Entonces al final de ejecutar la consulta, pues ya no sería select asterisco from producto, sino que yo tendría que agregarle where código, no, se llama ID en la base de datos, where ID sea igual aquí, a lo que tenga la variable que yo recogí de la cajita. Por ejemplo, si en la cajita se recogió un 5, esa variable va a tener guardado un 5. Entonces el código cambiaría a select asterisco from where ID igual a el número que se haya recogido de la cajita. Y eso le va a devolver única y exclusivamente un registro. Ya no me va a devolver todos los registros de la tabla. Y en esta tabla se debería de cargar el registro que me ha devuelto la búsqueda. Entonces, básicamente esa es la lógica del problema que van a resolver ustedes.